Mi nombre es Juan Carlos Arias. Junto a mi esposa Juliana Arias tenemos el honor y el privilegio de liderar esta increíble familia acá en Lima, Perú. Amén. Y si nos visitas el día de hoy, estás en medio de una reunión familiar. Queremos no jugar a ser iglesia. No queremos jugar a ser familia. Creo fielmente que somos familia y la familia de Dios. Amén. Y hoy ha llegado el momento más importante de este servicio, que es escuchar la palabra de Dios. Por eso, para preparar nuestros corazones, acompáñenme a hacer una oración. Dios Padre Santo, Señor, gracias te damos el día de hoy por traernos acá, Dios. Porque ha sido tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor, de que hoy estemos exactamente acá a esta hora escuchando tu palabra, Dios. Padre, yo te pido que el día de hoy permitas abrir nuestros ojos espirituales, Dios, y que nuestro corazón, Padre Santo, pueda realmente entender lo que hoy nos quieres decir, Señor. Padre, permite que tu palabra sea entrando profundamente hasta las entrañas, Dios, de nuestro ser. Y esa semilla pueda empezar a crecer y dar fruto, Señor. Padre, yo te pido que el día de hoy nos libres, Padre, nos protejas de la hipocresía, Dios. De ser simplemente oidores y no hacedores de la palabra, Señor. Padre Santo, el día de hoy quiero que nos protejas, Dios, de eso y que seas poniendo en nuestro corazón, Señor, una verdadera humildad, que es escuchar tu palabra y creerte más a ti que nuestras emociones, creerte más a ti que nuestros pensamientos, Señor, creerte más a ti que lo que nos diga el mundo y las personas, Dios. Padre, gracias por este momento y todo esto te lo oro y te lo pido a ti, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Familia, invitado, ¿alguna vez te has preguntado cómo te conocen las personas a ti? ¿A qué me refiero? Si las personas te reconocieran por algo, ¿qué sería eso? Tal vez seas esa mujer que cocina muy bien, ¿eh? Seas ese chef dentro de la congregación del siglo, ¿eh? Puedas ser de pronto el experto en stickers en WhatsApp. El misterio de stickers en WhatsApp, ¿verdad? Y hay un sticker bueno para todo, ¿eh? Seas de pronto ese amigo o amiga consejero, ¿verdad? O tal vez sea el que siempre llega tarde. ¡Wow! ¿Cómo? Si las personas te conocieran por algo el día de hoy, si pudieras llevar un letrero en tu frente, ¿qué dirían? Si las personas pudieran llevar ese letrero de lo que piensan las personas de ti, ¿qué dirían? Sería interesante, ¿no? Muchos dirán de pronto el buen amigo o el que nunca responde los mensajes en WhatsApp, ¿eh? Conozco a uno que otro así, ¿eh? Pero hoy quiero hablarles de un hombre cuyo letrero es uno que todos desearíamos llevar. Y ese fue David en la Biblia. Este letrero de David decía: un hombre conforme al corazón de Dios. Este era el letrero de David: un hombre conforme al corazón de Dios. Y eso es lo que hoy vamos a profundizar, porque es el letrero que todos debemos llevar como discípulos. Por eso el día de hoy el título de mi clase es Discípulos conforme al corazón de Jesús. Discípulos conforme al corazón de Jesús. Hoy vamos a aprender de David. ¿Qué hizo David? ¿Qué entendía David? Que hoy, si tú empezamos a entender y si hoy tú empezamos a vivir estas cosas, podremos ser discípulos conforme al corazón de Jesús. Vamos, Juan. ¿Están animados, familia? Ok, vamos a las escrituras, pongámonos espirituales acá y vamos a 2 Samuel, capítulo 5. Vamos, hermano. En 2 Samuel, versículo 5, este es el auge de lo que era el reinado de David.
el auge. David, el reinado de David fue el reinado más glorioso. Amén. Durante de todo Israel, casi comparado con el de su hijo, ¿verdad? Salomón. Vamos, Juan. Y en 2 Samuel, capítulo 5, versículo 10, la Biblia dice así. Versículo 9 dice: David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor desde el terraplén hasta el palacio. Y se fortaleció más y más porque el Señor Dios Todopoderoso estaba con él. Acá vemos que David acaba de conquistar lo que sería la ciudad de David, que ahora es conocida por Jerusalén. Y que él se fortalecía más y más y más porque Dios estaba con él. Pero en acaba la escritura, sigamos leyendo. Hiram, rey de Tiro, envió una embajada a David y también envió madera de cedro, carpinteros y cántaros para construirle un palacio. A este hombre no solo le iba bien en sus conquistas, las personas le iban y le daban cosas a él. Wow. Como si no hubiera sido suficiente lo que las victorias, más y más personas se unían a él para apoyarlo. Versículo 10. Y se fortaleció más y más porque el versículo 12. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Amén. Vemos a un hombre en su auge, un reino en su auge, donde este hombre tenía conquistas, las personas lo miraban con ese deseo de apoyarlo, pero David se dio cuenta de algo que hoy nosotros tenemos que darnos cuenta. ¿Qué es eso? Que el hombre conforme al corazón de Dios entendió al ser bendecido. Bueno, versículo 12. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey de Israel y había engrandecido su reino. Vamos, hermano. ¿Qué es lo que entendió David? Que todo lo que había recibido de Dios no era para él. ¿Qué había entendido David? Que todo lo que había recibido y lo que Dios le había dado era por amor a su pueblo y para el bienestar de su pueblo. ¿Bien? Primer punto. Para ser un discípulo conforme al corazón de Jesús es entender que Dios te da para que des. Que Dios te da para que des. David muy fácilmente podía caer en el engaño de que él estaba siendo bendecido porque era increíble. Y la realidad es que David era increíble. Y Dios te ve a ti y a mí como increíbles. Vamos, hermano. Pero no, Dios no nos bendice porque nosotros seamos increíbles. Ninguna de las bendiciones que Dios nos da son para nosotros mismos. Wow. Dios nos bendice para ponerlo a disposición de su pueblo. A veces podemos caer en la mentira de que las bendiciones son personales y no las ganamos porque hicimos las cosas bien, sin entender lo que David entendió, de que el reino sí necesita ser beneficiado por tu bendición. Las bendiciones que Dios nos da son para el uso de tu pueblo, del pueblo de Dios, por amor a su pueblo. ¿Qué quiere decir? Cuando tú crees que la bendición de Dios es para ti, para quedarte a ti mismo, estás dejando a un lado la razón número uno por la cual Dios te lo dio, que es por amor a su pueblo y beneficio de su pueblo. Esto es algo que hoy tenemos que entender para ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. Es entender que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios por amor a su pueblo. Esto es verdad con el trabajo que tienes y el sueldo que tienes. Dios te dio el trabajo que tienes con el sueldo que tienes, no para ti, sino para el bien de su pueblo, por amor a su pueblo. ¿Están conmigo, hermanos? Y eres tú el que te limitas, porque hoy tú puedes decir, pero mi trabajo no es muy bueno y mi sueldo tampoco. Y la pregunta es, ¿qué tanto estarías dispuesto a dar de él? Al entender que no es para ti. Somos nosotros mismos los que limitamos las bendiciones de Dios porque nos quedamos con la bendición, sin entender que es para el bien de su pueblo.
los estudios que Dios te permite tener, los estudios de tu carrera universitaria. ¿Entiendes que estos Dios te los está dando con un propósito? Por amor a su pueblo, para el bien de su pueblo. Tenemos que entender que todo lo que Dios nos da no es simplemente porque seamos increíbles, no, es porque Dios espera que nosotros crucemos para el pueblo de Dios. Es igual con los talentos que Dios te dio. No es para que te hagas famoso a ti, no es para que las personas te reconozcan a ti, no es para que las personas te aplaudan a ti. Los talentos que Dios te dio es para hacer su nombre aún más grande. Vamos, hermano. Y que los uses para Dios y su gloria. Muchos de nosotros, no muchos de nosotros, eso es mentira. Todos tenemos talentos. Sí. Pero no sé cuántos de nosotros los estamos usando para el pueblo de Dios. Hoy tienes que entender, si tienes un talento, Dios te lo dio por amor a su pueblo. Amén. Vamos, bro. Muchos de nosotros tenemos talentos artísticos y musicales y no los estamos reservando nosotros nomás. Sabemos hacer cosas, pero solo nos damos cuenta cuando hay una reunión por allá y alguien está haciendo algo increíble y te das cuenta que este hermano sabía tocar algo, este hermano sabía cantar. ¿Por qué? Nos damos cuenta ahí porque tú no estás entendiendo que eso te lo dio Dios para usarlo dentro de la iglesia. ¿Están conmigo, hermanos? Si tienes un talento el día de hoy, no, con el talento que tienes el día de hoy, Dios te lo dio por amor a su pueblo. ¿Están conmigo, hermanos? Sí, vamos. Yo quiero levantar un increíble hermano el día de hoy, que todos, talentos profesionales, artísticos y personales, ha escogido dárselos y entregárselos a Dios y a su reino. Y ese hombre es Brayson Turco. Amén. ¡Vamos, Brayson! Brayson es, tú sabes quién es Brayson porque Brayson tiene las manos metidas en todos los ministerios. ¿Verdad? Y no es por chismoso. No es por chismoso. No, es porque él tiene talentos y busca servirlos a todos. Él está en el coro, él lidera una charla bíblica, él lidera a los universitarios, él predica, él es un hombre supremamente organizado que usa todo lo que Dios le ha enseñado. Wow, por medio de su familia, por medio de sus estudios, por medio de sus talentos. ¿Para qué? Para darlo al reino de Dios. Vamos a darle un gran aplauso a los hermanos. Brayson Turco. Es increíble. Pero otra bendición que todavía le falta a Turco y que los casados sí tenemos, amén, ¡Vamos, Brayson! es la bendición de un esposo y una esposa, amén. Es lo más. Y esto es una convicción que a mí no me costó entender. Yo sabía que mi matrimonio no era mío, sino era del reino de Dios. Wow. Yo entendía que si Dios me había dado una gran esposa y a mi esposa Dios le dio un esposo, es para glorificar su nombre, amén. Mi matrimonio con mi esposa no es para mí, yo solo disfrutarlo, sino que el pueblo fue por amor a Dios, que Dios me lo dio, para que sea que engrandecido, amén. Vamos, hermano. Eso es algo que las personas, los solteros, hoy tienen que entender. Sí. Una pareja es algo increíble. Un esposo es una bendición. Vamos, Un Anderson. esposo es una bendición. Pero Dios no te va a dar un esposo por simplemente cumplir un capricho tuyo. Dios no te va a dar una esposa por cumplir un capricho tuyo, sino para que lo uses para glorificar su nombre y avanzar el reino de Dios. ¿Están conmigo, familia? Es lo que tenemos que entender. Y yo quiero levantar a todos los casados, a todos los inquebrantables y fortaleza, amén. Porque ellos entienden que un matrimonio es una bendición de Dios, no para nosotros, sino para la gloria de Dios. ¿Están conmigo, chicos? Para ser discípulos, hombres y mujeres, conforme al corazón de Jesús, tenemos que entender lo que David entendió: que todas las bendiciones que tenemos son
por amor a su pueblo y para el avance de su pueblo. Amén. Vamos a ir a otra escritura en 2 Samuel capítulo 12. Contigo, brother, vamos. 2 Samuel capítulo 12 es un momento bastante oscuro en la vida de David. El contexto de esta escritura es que en la temporada donde los reyes tenían que salir a pelear, David se le dio por quedarse en la casa. En el momento que se levantó una tarde, y es muy específica la Biblia diciendo que se levantó en la tarde, quiere decir, tal vez se desveló, tal vez estaba siendo perezoso, pero se levantó en la tarde. Se dio cuenta de esta mujer que estaba tomando un baño y la tomó siendo ella casada. No solo incurrió en inmoralidad, sino que se atrevió a mandar a asesinar al esposo de esa mujer. Este era el hombre conforme al corazón de Dios. ¡Qué locura! Sí. Algo que Dios detesta, la inmoralidad sexual. La impureza sexual es algo que Dios detesta. Y este hombre había caído en eso. Pero vamos a leer en 2 Samuel capítulo 12 cómo David es confrontado por un hombre de Dios con su pecado. 2 Samuel capítulo 12 versículo 7, la Biblia dice así: entonces Natán le dijo a David: tú eres ese hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. Wow. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada? Asesinaste a Urías el hitita para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues despreciaste al tomar la esposa de Urías el hitita para hacerla tu esposa, tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Dios le deja entender, este hombre de Dios le deja entender exactamente lo que había sido su horror. Pero más grande que el pecado de David fue su respuesta. Versículo 13: el pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues sus acciones han ofendido al Señor. Es difícil creer que este era el hombre conforme al corazón de Dios y cayó en inmoralidad y en asesinato. Difícil creer que este hombre fue confrontado por alguien, porque lamentablemente las personas no confrontarían a un rey por temor. Pero Natán lo hizo, amén. Pero lo más increíble es que después de dejarle saber su pecado y lo horrible que había sido, fue la respuesta de David. ¿Cuánto le tomó a David para aceptar y arrepentirse de su pecado? Inmediato. Wow. Fueron 30 segundos, poniendo mucho. David fue completamente humilde a la confrontación de su pecado por Samuel y su arrepentimiento fue inmediato. ¿Cómo sabemos que es arrepentimiento sincero? Porque Natán le dice: el Señor le ha perdonado tu pecado. Así de rápido fue. El perdón de Dios llegó exactamente a la misma velocidad de su arrepentimiento. ¿Y cuánto le tomó a David? Segundos. El segundo punto para ser un discípulo conforme al corazón de Jesús es conocer el arrepentimiento relámpago. Vamos, hermano. Arrepentimiento relámpago. ¿Qué quiere decir eso? Como a David le tomó menos de un minuto darse cuenta de su error y cambiar. Y eso es lo que necesitamos para ser hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. David no optó por amargarse con Natán. David no escogió excusarse por su pecado. No, es que así son los hombres, basura, ¿verdad?
No, Él cambió inmediatamente. Un hombre, un discípulo conforme al corazón de Jesús es quien conoce lo que llamamos arrepentimiento relámpago. Es rápido, es inmediato. Es alguien que se arrepiente inmediatamente. ¿Qué es lo contrario a un hombre y mujer conforme al corazón de Dios? Es el que al ser confrontado con su pecado queda enojado y amargo con la persona que lo confrontó. Si tú quedas amargo y enojado con el que te confrontó, no estás siendo un hombre o mujer conforme al corazón de Dios. ¿Están conmigo, chicos? Lo contrario a ser un hombre y mujer conforme al corazón de Dios es, al ser confrontado, buscas primeramente excusarte por tu pecado. Es decir, el por qué pecaste y excusarte el por qué pecaste. Lo contrario es no tomarte en serio tu pecado. Incluso, no ser un hombre o mujer conforme al corazón de Dios puede lucir como aceptas tu pecado, pero no cambias. Solo porque en el discipulado tú estás diciendo sí a todo no quiere decir que eres realmente un hombre o mujer humilde. Eres hombre o mujer humilde conforme al corazón de Dios cuando dices sí, lo aceptas y cambias. Eso es lo que hacía David. ¿Están conmigo, chicos? Ahora, ¿por qué David podía conocer este arrepentimiento inmediato? ¿De dónde venía realmente ese arrepentimiento? Bueno, en el versículo 13 está. Después de haber sido confrontado con su pecado, él entendió algo. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. ¿Qué quiere decir esto? Que David entendió lo que muchos de nosotros no entendemos. Y es que nuestro pecado solo tiene una víctima y es nuestra relación con Dios. Que el único con que realmente pecamos es contra Dios. Porque muchos de nosotros nos enojamos con el que nos confrontó porque estamos pensando más en nosotros que en Dios. Muchos no cambiamos porque estamos pensando más en el que nos confrontó o porque nos estamos pensando en qué tan pequeño fue nuestro pecado. Pero no estamos entendiendo lo que David entendió, que su pecado había sido directamente contra Dios. O sea, David nos regaló uno de los salmos más increíbles a raíz de este pecado. Salmo 51, y quiero dirigirme allá. Vamos, Juan. Predica, brother. Esta es la convicción que tú y yo tenemos que tener para un arrepentimiento relámpago. Y es en Salmo 51, esto fue lo que entendía David, que hoy nos llama la Biblia y Dios a entender también. Salmo 51, versículo 1 dice: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame del pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Si David hubiera pensado en él, en Natán, en Urías o en Betsabé, él hubiera respondido como respondió. La razón por que David podía conocer un arrepentimiento inmediato es porque entendía que su pecado solo había fracturado lo que él más amaba, que era su relación con Dios. ¿Por qué somos confrontados con nuestros pecados y reaccionamos de todas las maneras menos arrepintiéndonos? Porque nuestra relación con Dios no es lo más importante. Si realmente tu relación con Dios fuera lo más importante, te dolería haber pecado contra Dios, y no que este hermano se haya dado cuenta de tu pecado, y no que esta hermana te haya hablado de tu pecado. ¿Están conmigo, familia? Un discípulo conforme al corazón de Jesús conoce lo que es el arrepentimiento relámpago, porque entiende realmente a quién y cómo ha dañado su pecado, y es a Dios y su relación con Él. Un discípulo conforme al corazón de Jesús es el que reconoce su pecado y lo único que ha hecho ha sido ofender a Dios. Hoy quiero dejar saber por qué nos cuesta tanto cambiar, porque piensas más en ti y en tu egoísmo que en Dios. Vamos, bro.
Es la verdad. Pero cuando Dios empieza a ser lo más importante, no importa lo que me haya dicho mi hermano, cómo me lo haya dicho, sino darme cuenta que este pecado lo que hace es dañar mi relación con Dios y no quiero eso. Y por eso cambio. ¿Están conmigo, chicos? Por eso, cuando nos confrontan quedamos amargos. Porque por eso dices que sí y no cambias. Porque realmente lo más importante tiene que ser nuestra relación con Dios. ¿Están conmigo, familia? Hoy quiero que te preguntes, ¿cuánto te demoras en cambiar? Al momento de ser confrontado con tu pecado, ¿cuánto te estás demorando en cambiar? Y yo te digo una cosa, eso es directamente proporcional a lo importante que es tu relación con Dios. Tu respuesta de cambio ante tu pecado es directamente proporcional a lo importante que es tu relación con Dios. ¿Está conmigo, familia? Contigo, hermano. ¿Te duele el pecado y era tu relación con Dios? ¿Te duele realmente? Yo quiero ser muy sincero, familia, y realmente por mucho tiempo a mí no me dolía. Y realmente tenía que aceptar que aunque yo estaba diciendo que amaba a Dios, realmente yo tenía que entender que no era lo más importante, porque mi cambio no realmente iba conforme. La velocidad de mi cambio no iba conforme a lo que yo decía. Hoy tú puedes estar acá, decir que amas a Dios y yo te creo. Pero realmente, ¿qué tanto tus palabras, tus sentimientos, lo que tú crees, tu sinceridad, está relacionada con tu arrepentimiento? Vamos, hermano, predica. ¿Qué tanto van las dos de la mano? Porque tú sinceramente puedes decir, amo a Dios y sentirlo, pero no si no estás arrepintiéndote al ser confrontado con tu pecado. ¿Están conmigo, chicos? Pues yo quiero ayudarte el día de hoy, y es que realmente comiences a orar por humildad en tu corazón. Pero como David, reconocer tu pecado, tenerlo siempre presente. Algo increíble es que este viernes en nuestro devocional, Turco nos enseñó a orar. Sí. Y parte de orar, acá, ¿verdad? Adoración, confesión es una de ellas. ¿Qué tanto estás confesando tu pecado? Es completamente necesario en tu oración. Wow. Después es acción de gracias y después peticiones. A muchos nos gusta pedir, a muchos nos gusta dar gracias, pero no queremos hablar de lo que Dios nos tiene que perdonar. Wow, vamos, De hermano. nuestros errores. Muchos no nos gusta confesar pecado, y eso es tonto. Realmente es lo más absurdo que podemos hacer. Debemos acostumbrarnos a confesar pecado varias veces a la semana. Eso depende de qué tanto quieras estar bien en tu relación con Dios. ¿Están conmigo, chicos? Hoy quiero animarte a eso. Ora todos los días como David. Si tienes que agarrar Salmo 51, no solo apréndetelo, sino ora por entenderlo. Wow. Y puedas tener el corazón de un hombre y mujer conforme al corazón de Dios, que es un arrepentimiento relámpago. ¿Están conmigo, chicos? Tercer y último punto. Vamos a ir a Bien, Hechos chico, 13. hermano, vamos. Hechos 13. ¿Tú sabes quién le dio ese título a David? Bueno, Hechos 13, Wow. versículo 21. Contigo. Dice así: entonces pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Saúl había sido el rey que había reinado antes de David, y la verdad es que se torció. Pero después de eso, versículo 22 dice así: tras destituir a Saúl, le puso por rey a David, de quien dio este testimonio. Dios mismo dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Vamos. ¿Quién le dio el título a David? Dios. Dios mismo se lo dio. ¡Wow! ¡Qué increíble! Acá vemos este hombre siendo titulado por Dios como el hombre conforme a su propio corazón. Pero ¿qué decía ahí? ¿Por qué ¿por qué Dios se atrevía a llamar hacia David? Porque Él hará todo lo que yo quiera. Tercer y último punto: para ser un hombre
y mujer, discípulo, conforme al corazón de Jesús, es el que hace todo lo que Dios quiera. Oh, vamos. Es hacer todo lo que Dios quiera. Lo increíble es que Dios tenía la seguridad de que David haría todo lo que le pidiera. Y ¿sabes qué? Esto me vuela la cabeza. Sí. ¿Por qué? Porque Dios realmente veía a David como alguien que podía confiar y usar. Dios está depositando su confianza en un hombre. ¡Wow! Porque él entendía que haría todo lo que él le pidiera. Pero lo que más me sorprende es que a pesar de sus errores, Dios sabía que David haría lo que pidiera. Sí. La realidad es que ser un hombre o mujer conforme al corazón de Dios no quiere decir que no vas a pecar, porque lo vas a hacer. Pero incluso en su pecado, David se comportaba como Dios quería. Wow. Un arrepentimiento relámpago. Dios consideró a David un hombre digno de confianza. ¿Qué es un hombre o mujer digno de confianza? En el que estás completamente convencido de que hará lo que se le mandó a hacer. Sí. Esto era lo que pensaba Dios de David. La realidad es que en el reino de Dios se necesitan personas dignas de confianza. Amén. Sí. ¿Lo dice el líder de la iglesia? No. Vamos a ir a 1 Timoteo. Vamos, Juancho. 2 Timoteo. Capítulo 2, versículo 2 dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Amén. David era un hombre que no se enredaba en cuestiones civiles. De vez en cuando se quitaba el uniforme y pecó, ¿verdad? Pero se lo volvía a poner. Amén. Y realmente es que el reino de Dios necesita personas dignas de confianza. La realidad, ser digno de confianza es una de las cualidades más increíbles que puede tener un ser humano. Sí. Ser digno de confianza, saber que si alguien te dice que hagas algo y tú dices que sí, esa persona puede estar plenamente segura que tú lo vas a hacer. Esta es una de las mejores cualidades que hay que tener para ser un gran profesional, para ser un gran estudiante, para ser un gran hijo, pero sobre todo para ser un hombre y mujer conforme al corazón de Dios. Amén. Pero ¿sabes qué es? ¿Qué tal? Haciendo tan increíble el ser digno de confianza, es lo mismo que es tan horrible ser inconstante. Oh. La inconstancia de las cosas más horribles que existen. Imagínate que ¿cómo sería un matrimonio donde tu esposo o tu esposa no es digno de confianza? Que no puedes estar seguro si él va a ser o no va a ser fiel. Sería horrible. Ser digno de confianza es completamente necesario. Qué horrible sería trabajar para alguien que no es digno de confianza y que no te paga a la hora que tiene que pagarte, que no te pagó lo que te dijo que te iba a pagar. Wow. ¿No serías horrible? Sí. ¿No andarías estresado y ansioso todo el tiempo por la falta de digno de confianza de este hombre o mujer? Qué horrible sería vivir en una familia donde los padres no son dignos de confianza con sus hijos, que prometen y prometen, pero no lo hacen. Esto puede crear traumas. Por eso ser digno de confianza sirve para todas las áreas de nuestra vida. Vamos, Juan. Pero imagínate lo horrible que sería la vida de un discípulo si Dios no fuera digno de confianza. ¡Wow! Yo salgo corriendo y me quedo en mi casa para que nada me pase. Porque no podría creer que Dios es bueno en todo momento. Pero porque sé que Dios es digno de confianza, que Dios no puede mentir. Es que esto nos trae paz y nos trae libertad. Estar conmigo, familia. Ser digno de confianza es increíble, pero la inconstancia hiere y lastima. Y hay áreas donde tú y yo tenemos que aprender como discípulos ser dignos de confianza.
Una cosa de ellas es en nuestra relación con Dios. ¿Verdad? Si tú no eres digno de confianza en tu relación con Dios, tú no vas a ser digno de confianza para nadie en esta sala. ¿Cómo podemos esperar que tú seas digno de confianza con tu líder, con tu hermano, con tu hermana, si no lo estás haciendo con tu relación con Dios? Por eso el día de hoy, como discípulos, nuestra relación con Dios es como comer. Lo hacemos todos los días. Lo necesitamos todos los días. Yo quiero preguntarte cómo está tu relación con Dios. Pregúntame. ¿Eres digno de confianza en tu relación con Dios? El que es inconstante en su relación con Dios no es un hombre o mujer digna de confianza dentro de la iglesia. Lamentablemente eso puede llegar a ser un discípulo. Pero igualmente importante, y que creo que va de la mano, es ser digno de confianza en nuestra puntualidad. Y volvemos a hablar de la puntualidad. Porque un hombre impuntual o una mujer impuntual no es una mujer digna de confianza, ni un hombre digno de confianza. Realmente tenemos que ver eso. Estamos creyendo en la basura de la cultura. Está trayendo esa cultura mundana acá a la iglesia, siendo impuntual y siendo no digno de confianza. Personas que llegan 10, 5, 20 minutos a media hora tarde. ¿Cómo pueden ser ellos ser dignos de confianza para Dios? ¿Cómo puedes ser digno de confianza para tu líder de charla, para tu familia? Esto es algo que tenemos que entender, que es ser digno de confianza. Conmigo, familia. Y si ese eres tú el día de hoy, date cuenta de lo que David se dio cuenta. Te está alejando de Dios. Está hiriendo tu relación con Dios y hoy puedas experimentar un arrepentimiento relámpago. ¿Amén? Entonces, ¿dónde están todos los hermanos que se han arrepentido ya de su impuntualidad? ¡Amén! Eso es increíble, amén. Pero hoy quiero ir a unas escrituras donde realmente Dios nos enseña a ser dignos de confianza. Y yo tenía que haber tomado un video de eso que acabé de hacer, para saber quién realmente levantó la mano. Pero no lo va a hacer porque les creo, amén. Pero en Lucas 22, ¡Vamos, Juancho! en Lucas 22, y leo Lucas 22 para no leer Mateo 26, ¿verdad? Jesús en Getsemaní, ¿verdad? Wow, Mira, sí. aquí, vamos a hacer esto algo diferente. Increíble, bro. Lucas 22, versículo 39 dice así: Contigo. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo: oren para que no caigan en tentación. Entonces se paró de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se les apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza, porque se están durmiendo. Les exhortó: levántense y oren para que no caigan en tentación. Acá vemos a Jesús sufriendo lo que tú y yo no vamos a tener que sufrir. Jesús estaba a punto de ser arrestado, torturado y crucificado. Se sentía triste, angustiado al punto de sudar sangre. Y eso es una condición médica que se ha probado. Llega al punto de estrés que tus vasos capilares comienzan a romperse del estrés. No sé si alguna vez has estado así estresado. Bueno, Jesús lo estuvo. Él no quería, él no sentía ir a la cruz, pero se puso a orar para hacer la voluntad de Dios. Vamos, Juan. Un hombre, mujer, discípulo, conforme al corazón de Jesús, es el que hace lo que Dios le pide sin importar lo que esté sintiendo en el momento. Es el que se niega a sus emociones y va a Dios para hacer la voluntad de Dios. Realmente yo vi esto de primera mano el día de ayer, donde un hombre a las 10 de la noche estaba luchando con sus pensamientos. Estaba siendo atacado con todo tipo de pensamientos acerca de no sé si podré o no realmente ser un discípulo. Pero oró. Llevó a sus amigos y oró.
Y ese hombre hoy ha llegado para ser bautizado porque este hombre es Iván, amén. Y en esa noche, en ese día, él entendió esto. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Iván está listo para ser un hombre conforme al corazón de Jesús, amén. Porque sea perfecto, no, porque entiende que la voluntad de Dios va primero que la de nosotros. Pero hoy quiero animarnos a toda la iglesia con una escritura que está en Juan 4, versículo 32. Juan 4, versículo 32. Este es Jesús, el mejor ejemplo de hacer la voluntad de Dios. Versículo 32 dice: yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído algo de comer? Comentaban entre sí los discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos y miren los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Ya el segador recibe su salario y recoge el fruto para vida eterna. Ahora tanto el sembrador como el segador se alegran juntos, porque como dice el refrán, uno es el que siembra, otro el que cosecha. Yo los he enviado a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros se han fatigado trabajando y ustedes han cosechado el fruto de ese trabajo. Amén. David entendía que él tenía que hacer la voluntad de Dios y por eso fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. El mejor ejemplo de un hombre conforme al corazón de Dios es el mismo Jesús. ¿Y cuál era la voluntad de Dios? La salvación para las personas. La comida de él era hacer la voluntad de Dios. ¿Y de qué está hablando acá? Al hablar de que ya la cosecha está madura, era que las personas ya estaban abiertas al mensaje. La voluntad de él era terminar lo que había empezado. Y era que salvar al mundo y hacer discípulos. Jesús estaba enfocado en hacer la voluntad del Padre y era en buscar y salvar lo que se había perdido. Ser digno de confianza es lo que el mundo necesita. Mi pregunta es, ¿qué tanto tú estás haciendo la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Qué tanto estás tú en la misión el día de hoy? Tú puedes estar haciendo muchas cosas buenas, pero si no es en la misión, no estamos haciendo la voluntad de Dios. En la realidad, la voluntad de Dios es que todos sean salvos y Jesús entendía esto. Hoy yo quiero preguntarte, ¿qué tan digno de confianza o qué tan digna de confianza estás haciendo en la misión? La realidad es que es algo que tenemos que empezar a construir como una verdadera convicción en nuestro corazón. Cada discípulo, lo mínimo que tendría que estar haciendo es ayudando a una persona a llegar a los pies de Dios. Volverse el mejor amigo de la persona que está estudiando la Biblia. Si hoy esto no está sucediendo, hoy quiero llamarte a un arrepentimiento relámpago. Vamos, bro. Porque realmente esto te está alejando de Dios. El no estar en la misión no es simplemente algo malo, es estar en pecado. Es estar haciendo tu voluntad por encima de la voluntad de Dios. Hoy quiero realmente que pienses que tanto estás dando tu corazón a la misión. Realmente yo he visto la iglesia de Lima es bastante amorosa. La iglesia de Lima es bastante servicial. Pero no sé qué tanto toda la iglesia como iglesia seamos reconocidos por nuestro evangelismo y estar en la misión. Sé que muchos sí, pero hoy tienes que pensar, ¿sabes si tú también? Y es tiempo de empezar a hacer la voluntad de Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Es tiempo de empezar a entender que Dios quiere vernos como hombres y mujeres dignos de confianza. ¿Te imaginas eso? Él es o ella es un hombre o una mujer conforme a mi corazón, pues hará todo lo que yo le pida. Mi pregunta es, ¿quién está dispuesto y preparado para hacer la voluntad de Dios el día de hoy? ¿Ok? Y debemos entender cuál es la voluntad de Dios, que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. En conclusión, ¿cómo te consideran las personas? ¿Cómo te conocen las personas? Si las personas pudieran darte un título, ¿cuál sería? ¿Sería el chef? ¿Sería
¿El que anima más a los hermanos y hermanas? Como dije antes, ¿será el que es difícil hablarle porque es bastante orgulloso? Pero realmente Dios nos está invitando a tener solo un título. Que no quiere que nos lo den las personas, sino Él mismo quiere darnos un título. Y es hombres y mujeres conforme a su corazón. Ese fue David. Y David entendió 3 cosas. ¿Qué entendió? Que Dios le daba a él para que él diera a su pueblo. ¿Qué quiere decir? Que todas las bendiciones que tú tienes el día de hoy, Dios te las dio por amor a su pueblo. Por eso es tiempo de usar todo lo que tenemos para la gloria de Dios. ¿Están conmigo, familia? David conocía el arrepentimiento relámpago, ¿verdad? Tú no tenías que repetirle, tú tenías que dejarle ver su pecado, y él entendía que era todo acerca de él y su relación con Dios. Y cuando nuestra relación con Dios es lo más importante, es que podemos entender ese arrepentimiento. Y tercero, David era un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios sabía que él haría todo lo que le pidiera. Hoy, familia, es tiempo de hacer la voluntad de Dios sin importar nada más. Vimos el ejemplo de Jesús. Cuando sus emociones y pensamientos le decían algo, él se enfocaba en su relación con Dios. Él se enfocaba en hacer la voluntad de Dios. Y si realmente tú y yo aprendemos a poner esto en práctica, estoy seguro que no solo unos, no solo la mayoría, sino todos los discípulos de la iglesia de Lima seremos discípulos, hombres y mujeres, conforme al corazón de Jesús, y que para Dios sea toda la gloria. ¿Ven?